Buenas, buenas. Hoy vamos a ver cómo hacer un bisel en Fusion 360, pero vamos a hacer un video un poquito especial porque vamos a hacer un bisel sin una herramienta de bisel. Es decir, vamos a usar una herramienta de bola para realizar el mismo. Eso surgió bajo una necesidad real. Pues le cuento, el otro día tenía que hacer una pieza parecida a esta, un poco diferente, la modifiqué. Y no tenía herramientas de bisel en el taller. Entonces tuve que ingeniármela y hacerla con otro tipo de operaciones que no necesiten específicamente una herramienta de bisel. En este caso es una herramienta de bola de un cuarto para realizar el mismo. Entonces vamos a mostrar tres formas de lograr el mismo resultado, pero sin tener que usar una herramienta de bisel. Lo primero que haremos es un blend. El blend es una herramienta de superficie que está aquí en la ventana de superficies en 3D y el blend es una operación de acabado que nos permite realizar una trayectoria a lo largo de una superficie, mayormente de contorno. Se suelen usar superficies de bisel o de radios para nosotros realizar el mismo. Lo primero que necesitamos para el blend es la superficie modelada, es decir, el bisel, porque como es una herramienta de superficie, vamos a realizar la trayectoria en base a lo que tenemos modelado, que es la superficie. Entonces vamos a editar esta herramienta, vamos a suprimir las demás para que no cause inconvenientes. Y cuando seleccionamos la herramienta de Blend y le damos a editar, vemos que en la primera ventana de herramientas tenemos que ir a seleccionar la herramienta. En este caso yo selecciono una herramienta de un cuarto de bola. Entonces aquí los parámetros son irrelevantes, pero bueno, vamos a poner unos parámetros que puedan funcionar. Vamos a poner 20 de velocidad, vamos a ponerle 10 y lo dejamos así, todo lo otro no importa. Solo como tema demostrativo. Entonces, aquí vamos a la parte importante. Con la herramienta de Blend tenemos que seleccionar varias cosas. Lo primero que tenemos que seleccionar es las superficies a través de lo cual nuestra herramienta va a hacer el recorrido. En este caso son todas las superficies del bisel. Vamos a ir seleccionándolas. Soy muy malo seleccionando, pero podemos usar atajo, podemos seleccionar con ventana, podemos seleccionar con boundary, pero este video es específicamente para ver cómo funciona la operación de maquinado. Entonces, ya hemos seleccionado las 8 superficies a través de las cuales vamos a hacer el blend. Vamos a seleccionar las superficies internas también. Entonces, posterior a tener la superficie seleccionada, acabo de hacer un truco de magia y me teletransporté, ya tengo todas las superficies seleccionadas. Pues ahora necesitamos el contorno que va a seguir como guía nuestra operación de blend. Y básicamente esto es como lo que le va a indicar qué trayectoria seguir. No va a ser una trayectoria fiel porque él va a tratar de tocar la superficie, pero tratando de seguir esa trayectoria. En este caso tenemos dos subgrupos de superficies, un chamfer interno y uno externo. En este caso vamos a tener que seleccionar los cuatro grupos o de líneas o curvas que componen nuestro, vamos a decir, las esquinas de nuestra superficie. En este caso, vamos a seleccionar la primera acá desde la ventana de cadenas y vamos a seleccionar esta aquí. Cabe denotar que como queremos hacer un chamfer, las flechas tienen que indicar hacia la dirección en que se hace el chamfer. Como este es un chamfer externo, la flecha tiene que estar indicando hacia afuera. Entonces tenemos que seleccionar los dos curvas, esta de acá arriba y la de abajo, pero la indicación de las flechas es bien importante. Ahora vamos a seleccionar la otra cadena y algo intuitivo sería poner la cadena apuntando hacia adentro, pero como es un chamfer externo, lo que le estamos diciendo a esto es que si tenemos las dos flechas así, le estamos diciendo a la operación que contenga nuestra herramienta en este espacio, que no pueda salir de las líneas, pero eso está mal, porque la herramienta naturalmente, por el grosor que es mucho mayor al bisel, va a tender a salir. Por este caso vamos a modificar la última operación aquí en la ventana de editar y vamos a cambiar la flecha. Acá le estamos indicando al programa
que la herramienta puede salir del contorno que hemos seleccionado sin ningún problema. Entonces, básicamente con eso y algunos parámetros básicos, nuestra herramienta, operación debería funcionar. Pero aquí hay un dilema, es que en el setup he hecho un cuerpo con el bisel y otro cuerpo sin el bisel. Entonces, por eso él daría un error. En este caso, lo que voy a hacer es seleccionar en el modelo el cuerpo que voy a querer específicamente. En este caso es el que tiene el bisel. Entonces, aquí desactivo la opción de incluir el modelo del cero porque ahí está el cuerpo sin bisel, o sea, con las esquinas vivas, y esto me va a crear un problema. Entonces, en la ventana de profundidades, más que toquetear con los parámetros de la profundidad total, máxima y las retracciones, no podemos hacer más. ¿Por qué? Porque él va a reconocer automáticamente el contorno por el que él tiene que pasar para tocar esa superficie. Entonces, siempre es recomendable poner el botón en la parte final del modelo. Los otros parámetros no son tan relevantes a menos que tengamos una condición especial. Entonces ya hemos seleccionado dos cadenas, pero nos faltan dos más que son las de estos contornos. En este caso, las dos flechas tienen que estar apuntando hacia adentro en el pocket, porque ahí es donde la herramienta debe mantenerse. Entonces, en este caso, creamos dos cadenas más. Vamos a teletransportarnos nuevamente. Ya hemos creado las cuatro cadenas, entonces vamos a ir a la ventana de pases. En la ventana de pases, si tuviéramos una superficie grande, pudiéramos tocar el step over para definir rigurosamente cuánto queremos que recorra, pero en este caso no es tan, vamos a decir, relevante porque la superficie es mucho más pequeña que el diámetro de la herramienta, por eso no va a influir mucho lo que hagamos acá. En la ventana de transiciones y lettings, yo los desactivo porque la máquina en la que suelo trabajar no acepta las entradas tangenciales, pero ustedes pueden activarlo a conveniencia, no interesa eso. Entonces le damos a aceptar en la operación y vamos a hacer una comparación de cómo es el mecanizado. Vamos a simular y vamos a transportar la herramienta hacia este punto y vemos cómo se mantiene la tangencia entre nuestra herramienta y entre el contorno que estamos haciendo. Entonces vemos que aquí con los dos pases logra completar el contorno y hacer un chamfer, vamos a decir, muy bien definido. Entonces vemos que está muy bien definido aquí. Podemos darle más pasadas si queremos. En este caso no prefiero no hacerlo porque quiero optimizar el tiempo y ahorrar tiempos. Entonces, este es el primer método. El segundo método es con la operación de Devor. Esta operación Fusion la ha creado, creo que es reciente la operación. Fusion la ha creado bajo la necesidad de trabajar con muchas geometrías y quitar la rebaba de los bordes. Entonces es una operación que reconoce automáticamente los contornos o bien podemos seleccionarlo. Y en esta operación no es necesario modelar el chamfer. Por eso vemos que estamos trabajando ahora con el modelo sin el bisel. Entonces esta operación es muy simple y tiene un poder inmenso, mucho más. Yo diría que su potencial está en el quinto eje, pero también podemos usarlo para estrategia de tres ejes. Y básicamente, para nosotros seleccionar las curvas por las que la herramienta va a pasar y va a limpiar el borde, nosotros vamos a ir a la ventana de ejes, bordes para hacer el debug y vamos a darle en Selection. Entonces ahí vamos a seleccionar manualmente los bordes donde vamos a hacer la operación. Entonces la ventana de profundidades lo dejamos en automático. Entonces la parte importante es en la ventana de pases. La ventana de grosor. Aquí tenemos que tener algo claro y es que no nos pide la profundidad del chamfer, sino el grosor el grosor no, la longitud de esta línea en específico. No nos pide esta profundidad, recuerden que es 0.02, sino que nos pide la longitud de la línea que se traza, que es esta. Entonces, cuando ponemos
esta longitud acá, eh, él debería hacer la operación de manera correcta. Aquí tenemos algunas cosas para modificar, como que si queremos mantener un grosor constante o una altura constante, esto va a depender cuando tengamos chamfer variables o no. Entonces también podemos hacer un debug para hacer redondeos y también para chaflanes. En este caso vamos a permanecer con los biseles y vamos a darle a aceptar. Esta herramienta tiene un inconveniente y es por lo que yo no la uso mucho. Y es que si tratamos de modificar el lettering radius y el de salida y entrada, tenemos un problema y es que no nos permite ponerlo en cero. Entonces hay algunas máquinas o algunos controles un poco antiguos que no aceptan las entradas tangenciales. Entonces en este tipo de máquina no podremos usar vamos a decir, esta operación. Entonces volvemos el parámetro a como estaba en un inicio. Para ello vamos acá a los tres puntos y le damos a resetear a los parámetros del sistema por defecto y se pone el valor por defecto. Entonces vemos que aquí en esta trayectoria se genera un radio de entrada y salida tangencial que es bueno para tú mitigar el estrés de la herramienta, pero en algunas máquinas o controles muy antiguos no podremos realizar este tipo de operaciones. Por esto vemos que aquí ya se define el contorno de manera, o vamos a decir, se define el bisel de manera precisa. Eh, entonces no hay más que decir de esta herramienta, una herramienta muy útil, una herramienta que te ayuda a ahorrar mucho tiempo. Y recuerden que por usar esta herramienta hay que dejar los filos vivos de preferencia. Entonces, nada más que decir de esta herramienta, vamos a darle a simular para que vean cómo se genera la trayectoria y le damos a salir de la simulación. Entonces, vamos con la tercera y última herramienta. La tercera y última herramienta es más bien una aplicación de la herramienta de contorno en dos dimensiones. Y básicamente lo que hacemos con esto es seleccionar el contorno de manera normal e irnos a la ventana de pases y modificar aquí en la parte de chamfer. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es decirle el grosor y la profundidad del chamfer y él va a adaptar nuestra herramienta, en este caso una herramienta de bola, a lograr esa geometría. En la parte de la ventana de selecciones de geometría, tenemos que seleccionar usando los mismos criterios que usamos anteriormente. Tenemos que seleccionar el borde vivo donde va a estar el chamfer, no la geometría con el chamfer ya hecho. Entonces también tenemos que seleccionar la flecha en la dirección hacia la que estará nuestra herramienta. Vemos que para un chamfer interno la herramienta va a apuntar o va a estar del lado interior y para uno externo va a estar del lado exterior. Entonces en las profundidades de la herramienta, podemos dejarlo por default. Y básicamente lo que hace por default es que toma la cara en la que estamos haciendo el chamfer y lo pone como top y como bottom al mismo tiempo. Entonces, yo creo que si lo hacemos ha sido un error, vamos a intentarlos. No. Pero también pueden poner el stone como el top y la cara donde vamos a maquinar como el bottom. Entonces, aquí vamos a modificar las entradas y salidas. Podemos quitarlas, ponerlas, todo eso. Esto es una ventaja ante la herramienta de debugging, que vimos que nos genera las salidas tangenciales obligatorias. Con esta herramienta no necesariamente tenemos que hacerlo. Vemos que podemos ponerla en cero y no pasa nada. Entonces vamos a simular esta operación para ver, cómo le va a generar. Vamos a simularla para ver cómo es el corte o cómo termina la pieza. Vemos que cuando mandamos la herramienta a un punto X, la herramienta también se pone a describir el bisel de manera muy fidelina. Entonces podemos correr la operación completa para ver cómo se ve. Nítido, nada más que decir de esta herramienta. Esto es una aplicación del contorno en dos dimensiones. También queda recalcar que esta herramienta es muy poderosa
El contorno en dos dimensiones es de la herramienta más poderosa que tiene Fusion para ser maquinado, digamos, sin superficie. ¿Por qué? Nos permite hacer chaflanes, nos permite realizar múltiples profundidades, dependiendo del contorno que seleccionemos. Entonces, una herramienta muy poderosa que vale la pena tocar. En un video más adelante podemos ver todas las aplicaciones o gran parte de las aplicaciones que podemos darle a esta operación. Pero ahora nos vamos a resumir específicamente a hacer biseles con herramientas de bola. Entonces, como tema demostrativo, vamos a ver cómo podemos usar la herramienta de chamfer en dos dimensiones también. No es el clímax del video porque el video se resume más como a ver la herramienta de bola para generar este tipo de trayectoria, pero vamos a ver cómo funciona también. Es algo interesante. Vemos que aquí hemos seleccionado una herramienta de un cuarto. Vamos a intentar seleccionar una herramienta de bola, a ver qué pasa. Es interesante ver qué pasa aquí. Vemos que cuando estamos aquí y seleccionamos una herramienta de bola de un cuarto y le damos en aceptar, ven que se pone roja la herramienta. ¿Pero por qué es eso? Vamos a darle a aceptar. No, me dice que no puedo seleccionar esta herramienta para este tipo de trayectorias porque Fusion lo tiene limitado para seleccionar herramientas de grabado o también nosotros hacemos un force, ¿no? Aquí en República Dominicana le decimos force a los artilugios que usamos en el software y es que usamos herramientas de Spot Drill y Fusion las reconoce y las acepta. Entonces vemos que acá la forma de seleccionar es un poco diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque seleccionamos básicamente los biseles de nuestra geometría. En este caso, vamos a seleccionar el bisel superior de nuestra geometría, en este caso, y vamos a ir a la parte de pases y vamos a quitar el grosor del bisel. Quitamos esto porque hemos seleccionado la parte superior. En caso de nosotros querer seleccionar el borde vivo, tenemos que seleccionar eh, el grosor que queremos tener en nuestro chamfer. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Vamos a activar la pieza con los bordes vivos y vamos a hacer la misma operación. En este caso vamos a eliminar estas cadenas y vamos a seleccionar los bordes vivos. Si realizamos la operación así tal cual como está, no va a generar una trayectoria. Y si la genera, no va a regenerar ningún corte en nuestra pieza. Vamos a simularlo y vemos que no está cortando nuestra herramienta. ¿Por qué no está cortando? Porque al darle los bordes vivos necesitamos especificar el grosor de nuestro bisel. En este caso es 20 milésimas de pulgada. Acotamos las 20 milésimas y le damos clic en aceptar. Entonces aquí sí se va a generar el corte. Vamos a darle a simular para verificarlo y vemos que sí se genera el corte. Así podemos modificar también de manera más cómoda el grosor de los biseles que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a ponerle 0.5, 0.5, 50 milésimas, vamos a ponerle. Vemos que se genera aquí un file de 50 milésimas. Lo simulamos y vemos que está aquí de 50 milésimas. Un poco brusco. Podemos ver en un video próximo también cómo hacer un bisel en varias pasadas, pero hay muchas cosas que ver para el futuro. Sería interesante que se suscriban y se mantengan siempre al tanto del canal para ver todo lo que sale. Entonces, aquí tenemos dos parámetros más, el tip offset y el clearance. Básicamente, el tip offset es para nosotros no cortar directamente con la punta de la herramienta, sino dar un offset hacia abajo en nuestra pieza, en nuestra herramienta, para cortar con el borde de la herramienta y no con la punta, o no cortar desde la punta, mejor dicho. Y el clearance es lo que queremos buscar, separar la herramienta de las paredes. En este caso vamos a introducir la herramienta hacia el pocket y en la parte exterior la vamos a introducir hacia afuera. Esto se busca cuando tenemos geometría muy cerca de las paredes y no queremos que nuestra herramienta la toque. Pero eso ya
es algo más específico para otro tipo de geometría. En este caso no es necesario ni modificarlo. Lo modifico porque nunca me gusta cortar desde la punta, porque la herramienta suele desgastarse más ahí, sino que me gusta cortar un poco más hacia arriba. Y también me gusta dejar cierto clearance desde las paredes. Entonces le damos clic en aceptar y vemos que se genera el bisel de manera idónea. Señores, no tengo más que agregar. Este ha sido un video muy rápido para explicar un problema que me surgió realmente. Lo he tratado de resumir y poner de la manera más puntual y práctica posible para que puedan emplearlo en sus mecanizados. Y espero haberlos ayudado. Suscríbanse, denle like al video y manténganse atentos al canal, que hay mucho contenido importante que vamos a ir subiendo, siempre en base a problemas reales y situaciones de la vida real. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.